La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... La Hora Extra. Con Raquel García. Ella viene de noche y se va caminando, arrastrando los tacones, y la van a invitar a pasar, y la van a invitar a tomarse una copa tarde, y tratarán de que no se vaya nunca. Bienvenidas, bienvenidos a La Hora Extra. Hoy hablamos de relaciones de abuso y de poder, de maltrato, de deseo y de sexo, de violencia, de culpa y de miedo, de volver una y otra vez. Hablamos de compartir, de resurgir de las cenizas. Ella dice que a todo su amor lo han dejado ya muy acostumbrado a olvidarlo sin explicación. La humana tiene 30 y pocos, convive con una pequeña perra que está en celo. Este es el punto de partida de una historia que comenzó hace varios años en un parque entre perros y amigos que nos habla de domesticación, la propia y la ajena, y que explora la complejidad de las relaciones humanas y de los afectos. Hoy conversamos con la escritora y editora Sabina Urraca, que acaba de publicar su cuarta novela con Alfaguara. Como tú conmigo. Damos la bienvenida a la escritora y editora Sabina Urraca. Gracias por acompañarnos en La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Vienes a presentar tu último libro, El celo, con Alfaguara. Es tu cuarta novela, la historia de una mujer sin nombre que sufre una relación de maltrato. El celo cuenta su bajada a los infiernos, pero también su resurgir, un resurgir largo y doloroso, y que encuentra en una perra abandonada, una manera de poder seguir adelante. En los agradecimientos, Sabina, mencionas a una persona a la que le das las gracias por guiarte hasta nombrar sin miedo. No sé si es el primer paso, atreverse a nombrar sin miedo. Bueno, supongo que no se puede generalizar en este tipo de cosas, ¿no? El primer paso para cada persona puede ser completamente diferente. En algunos casos creo que es importante nombrar, en otros casos, en cambio, creo que es algo de lo que nunca se habla, ¿no? Siempre desde fuera, o sea, la gente que ve las relaciones de maltrato desde fuera, creo que es muy difícil que empaticen o lleguen a saber exactamente cómo es el proceso, ¿no? Y el proceso de cada persona es un mundo. Entonces, muchas veces pues se dicen este tipo de frases que a mí me parecen muy valiosas, que es como tu silencio no te salvará, etcétera, pero en algunas ocasiones creo que el silencio es necesario durante un tiempo como medida de protección, el silencio relativo, ¿no? Solo contarlo a algunas personas, tratarlo en terapia, o ya digo, cada persona y cada relación y cada vivencia es un mundo completamente diferente. Como ocurrió con tu debut literario, Las niñas prodigio, en El celo hay parte de ti, pero no todo es autobiográfico. ¿De dónde surge esta historia, Sabina? En El celo, bueno, El celo es una ficción, quiero aclarar esto. Esta historia surgió de la escena fundacional. Es que yo estaba en un parque con mi perra estaba en celo, yo la acababa de adoptar hacía poco, y de pronto pues le venía este celo, que en este sentido esto sí que sería autobiográfico, este celo que parecía como que nos desvinculaba, después de haber generado como un vínculo muy fuerte, este celo nos desvinculaba, ella parecía que se podía escapar de mí e irse, y le daba igual yo de pronto. Y entonces venían perros constantemente, perros machos, a intentar montarla, y yo los tenía que apartar a patadas. Estaba con más amigos y había una amiga que se estaba como besando así con su amante, y en ese momento yo que le grité a mi perra: Dios mío, ¿pero cuándo va a acabar esto del celo? Y mi amiga dijo: ay, Dios mío, sí, ¿cuándo? ¿No? Como entre la broma y un poco la desesperación por... Bueno, que es algo que es muy humano, ¿no? Esta desesperación que nos da a veces por tener un cuerpo, ¿no? Tener un cuerpo y sus consecuencias. Uh-huh. Entonces me pareció que en esa escena había algo, ¿no? Como que podía generar una novela, y a partir de entonces ya empecé a trabajar en ello. Uh-huh. La novela explora las relaciones de abuso y de poder, las relaciones tóxicas. Vas construyendo un relato que nos pone frente a un espejo, que yo creo que nos enseña que hemos vivido como normales situaciones que en realidad no lo son, que muchas veces no lo son. Compartir esas experiencias es la manera de identificar esas herencias que nos hemos visto de alguna forma obligadas a asumir sin cuestionar. Pues mira, no lo sé. Yo creo que cuento una experiencia, la de la humana, ¿no? Que lleva este nombre, por cierto, que has dicho, sin nombre. Bueno, para mí la humana tiene nombre porque su nombre es la humana, y el nombre de la perra es la perra, y el nombre de la madre y la abuela son la madre y la abuela, ¿no? Me parece interesante como mostrar a todos estos personajes como si fuese una fábula, como si fuesen la liebre, la tortuga, ¿no? Esta era un poco la intención al no poner nombre a estos personajes. También que poco a poco, a medida que avanza la novela, fuesen ganando su nombre. Entonces,
yo creo que las experiencias de cada uno de estos personajes, también de las mujeres del grupo de terapia, son experiencias como muy personales, en el sentido de que no me parece, me da miedo como decir, es importante que se cuente, o esta novela cuenta la experiencia de las mujeres. Es como, no, estas son las experiencias de estos personajes concretos que yo he ido construyendo, ¿no? Pero de alguna forma hablas de construir esa fábula, pero también es darles una dimensión colectiva, ¿no? La humana podemos ser muchas, podemos ser todas. No sé si la humana podemos ser muchas, ¿no? O sea, en el sentido de que para mí la humana es un personaje bastante alejado de mí en muchas cosas, ¿no? La humana es un personaje construido de una manera, ¿no?, determinada. Yo siento que una lectora puede leer, por ejemplo, cómo es el surgimiento de la sexualidad de la humana, que es una cosa absolutamente brutal y bestial, casi ciencia ficción, y puede decir, esto no me representa. Yo no he creado a la humana para que la gente se identifique con ella necesariamente. Puede suceder, pero yo no he intentado representar con la humana a todas las mujeres o a una gran mayoría de las mujeres de una generación. Yo he creado un personaje muy concreto, muy particular, ¿no?, que incluso, ya te digo, está alejado de mí. En esa construcción de la historia de la protagonista retrocedes a su infancia, indagas en una parte también muy importante de su vida, que es la relación con su propio cuerpo y con el sexo. Hace muy poquitas semanas pasaba por el programa María Fernanda Ampuero y reflexionaba sobre el castigo que sufren las mujeres deseantes. Vamos a escucharla. Me ha ayudado muchísimo, porque, por ejemplo, en el caso de Grita, que es uno de los textos que está ahí, yo, a pesar de que tenía 41 años, yo no estaba segura de que lo que me había pasado a mí era una violación, por ejemplo. Digamos, fíjate, a pesar de yo sí me leí todas las fotocopias y yo sí he ido a todas las manifestaciones y yo he conversado con todo o sea, yo soy parte del movimiento feminista, y aún así, cuando se aplica a mí, no estaba segura, porque yo fui voluntariamente con este hombre a un motel, yo quedé con un hombre desconocido que conocí por Tinder, y yo soy una mujer deseante, lo que digo ahí, una mujer deseante en un mundo de mierda, en el que se castiga a la mujer deseante que hace cosas como de hombre, ¿no? Como ir a reunirse con una desconocida para tener sexo con ella. Yo fui castigada por eso. Esta historia nos la contaba María Fernanda Ampuero. En el caso de la protagonista del Celo hay un momento en el que ella dice sentirse enmarcada en ese grupo de merecedoras de cualquier horror que les pase. ¿Por qué sigue pasando esto? Supongo que, bueno, primero quiero decir que adoro a María Fernanda Ampuero, que estoy deseando leer Visceral, que la leo siempre con una pasión absoluta, y que estoy muy de acuerdo en lo que dice y empatizo mucho con ella en el sentido de cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta de algunas violencias que hemos sufrido y que nos siguen atravesando, ¿no? En este sentido, la humana, esto es cuando va al médico, ¿no? Que el médico ve su historial, ve las ETS, ve los métodos anticonceptivos, ve los abortos, ve todo esto y la mira y sabe perfectamente, ¿no?, que ella es merecedora de cualquier horror que le haya pasado. Aquí, en este caso, cuando digo eso en la novela, es que estoy hablando de violencia médica, pero bueno, podría ser la violencia social, ¿no?, que sufrimos constantemente. Es verdad que es complicado, ¿no?, en este mundo terrible en el que vivimos, ser una mujer y ser un ser deseante. Es difícil, ¿no?, incluso para con una misma. En este sentido, cuando yo creé el personaje de la humana, me interesaba mucho que tuviese una sexualidad muy potente, casi sobrenatural, y que tuviese un control absoluto sobre su cuerpo, porque luego eso le iba a ser arrebatado, le iba a ser robado, ¿no? Su cuerpo, como dice ella, iba a ser saqueado. Entonces sí que quise como subir mucho los volúmenes, en el sentido de que nos encontrábamos ante una sexualidad femenina absolutamente bestial y absolutamente bajo control, en el sentido de que ella controlaba su deseo hasta que de pronto le fue arrebatado. Es muy interesante lo que decías del ginecólogo. Es muy interesante esa mirada que reflejas de los hombres, de la propia sociedad, porque hay conversaciones que reflejas, la del médico de familia, estáis nerviosas siempre las chicas, receta ansiolítico, o ese ginecólogo, como decías, si te acuestas con muchos, intenta ir al menos a los que tengan pedigrí. ¿Cuánto
necesario es el trabajo de fondo que hay que hacer, que hay que seguir haciendo? Es absolutamente infinito. En cuanto a violencias médicas, creo que en general, creo que en todo el mundo en general ha sufrido violencias médicas. Las mujeres en particular parece que va por defecto, ¿no? Cada vez que vas al médico sabes que te vas a comer algo de eso. Yo algunas veces siento que voy más nerviosa al médico que a una entrevista de trabajo, en el sentido de que tengo que ponerme una armadura. Y que también me pasa muchas veces, como mencionaba María Fernanda Ampuero, con la violencia sexual. A mí me ha pasado en el médico que tardo días en darme cuenta de lo que el médico me ha dicho, ¿no? Y lo hablo con muchas amigas. Tardo días en darme cuenta de que se ha dado una situación de violencia, porque vas pequeñita, ¿no? Te sientas en esa silla pequeñita, igual estás asustada por algo que te pasa y ese médico tiene el poder, o tiene el poder de hacerte una receta, o de darte una baja, o de un montón de cosas. Entonces tienes que ir pequeña, pero con una armadura muy gruesa, ¿no? Entonces, creo que pequeña y con una armadura muy gruesa es como tenemos que ir a muchísimas situaciones de la vida, las mujeres. Hablabas de ese poder de la sexualidad que le has dado a tu protagonista, a la humana. Hay un momento en el que te refieres al acto sexual, hablas de él, que tiene que tener como para la mujer algo de ofensivo. Hace referencia a esa parte de actitud de superioridad también por parte del hombre. ¿Cuánto influye esa concepción en el hecho de que las mujeres no podamos situarnos frente al sexo de la misma forma que ellos? Sí, en ese momento concreto es cuando ella ha perdido su poder sexual, le ha sido arrebatado y de pronto por primera vez a los 30 años que debe tener la humana en ese momento, identifica ese tipo de expresiones, ¿no? Cuando alguien dice, me la va a comer, o la jodí viva, o ahí te van a follar, cuando son expresiones usadas de forma negativa, ¿no? O sea, porque yo recuerdo ser pequeña y pensar, ¿por qué la gente usa este tipo de expresiones para algo negativo cuando se supone que follar es algo bueno, ¿no? Y de pronto la humana entiende por primera vez, ¿no? Casi como una especie de candor infantil, ¿sabes? Entiende al vivir la violencia sexual, al entregar por primera vez en su vida su cuerpo sin tener ningún tipo de deseo sexual y dejarse hacer por su pareja, ¿no? En ese momento ella dice, hostia, ahora entiendo estas expresiones, ¿no? Ahora entiendo estas cosas de te van a joder pero bien, te van a dar por el culo, te van, ¿no? Que ella en un principio pues todos esos actos le parecen actos estupendos, luminosos, que ella acoge con su sexualidad brutal. En el momento en el que pasa a ser violentada sexualmente, empieza a entender la connotación negativa de esas expresiones. A lo largo del libro hay una identificación del hombre con el monstruo. Es muy interesante la manera en la que va reflejando también esa forma sutil en la que se va construyendo el maltrato, ¿no? Pero también cómo de qué forma la mujer que es víctima de esa relación también vuelve una y otra vez a su maltratador. La protagonista se define a sí misma como un animal caprichoso que por fin ha encontrado un domador a la altura. ¿Cómo se reconstruye esa voluntad anulada? ¿Cómo entender ese poder de una persona sobre otra? Creo que esto es muy difícil, ¿no? Y también es muy difícil generalizar con respecto a esto, ¿no? Las personas somos tan intrincadas, casi sin hacer diferenciación entre hombres y mujeres. O sea, la psicología humana es tan intrincada, nos entendemos tan poco a nosotros mismos muchas veces, ¿no? Que me parece súper difícil muchas veces identificar las situaciones de abuso de poder. Muchas veces, como muy bien decía María Fernanda Ampuero, eso sucede muy a posteriori, cuando ya estamos indefensos. No nos damos cuenta muchas veces. Y con esto no hablo simplemente del maltrato, de la violencia de género, sino que también hablo de una relación de superioridad o de subordinación laboral o incluso familiar, ¿no? El poder que le otorgamos a los demás. ¿Cómo nos deshacemos de eso, ¿no? Es muy difícil, muchas veces es un trabajo de toda una vida, muchas veces es un trabajo que nunca termina, es un trabajo en curso, constante, todo el tiempo, ¿no? El identificar, supongo que cuantas más desgracias nos pasan o en cuantas más situaciones de desigualdad y de pisoteo nos encontramos, más vamos aprendiendo a identificar que esto sucede. Pero también puede ser al revés, que como normalizamos ese pisoteo, no nos demos cuenta de dónde nos hemos metido. Be seeing you, all the unfamiliar places. Toda la entrevista está en nuestra web y en Ser Podcast. Embraces all day through.
Las mujeres también son las protagonistas de Las Olvidadas, la obra que cierra la trilogía El vacío de la parcela olvidada, que se puede ver estos días en la Sala Mirador de Madrid. Una mirada existencialista a través de las mujeres anónimas, esas mujeres que están en todas nosotras y que tejen sus recuerdos en un viaje por el sentido de su conciencia a lo largo de la historia. Hablamos con Lara Díez Quintanilla, es autora del texto y está al frente de la dirección. Ahora estamos aquí. Sí. Nos tenemos la una a la otra. Hemos sobrevivido. Bueno, eso no lo sabemos. Ahora estamos aquí. Vivas. Quizás en otro estado. ¿Cuál? Uno que no es ni vivas ni muertas. Bueno, es una trilogía existencialista que habla un poco de dónde venimos, a dónde vamos y un poco qué hacemos aquí, ¿no? Está llenando el vacío, que es como las que llegan, nuestra parcela, que es las que están, y las olvidadas, que sería las que vendrán, las que fueron y las que vendrán, como esta mezcla histórica entre la memoria y entre el sentido. De repente se encuentran dos mujeres en una especie de cuadrado pequeñito y no saben ni cómo han llegado allí, ni qué tienen que hacer allí, ni cómo pueden salir de allí. Vivimos lo mismo miles de veces en centenares de lugares distintos. Fuiste mi madre, mi amiga, mi hermana, mi hija, y siempre viviendo el mismo horror. Sí, a ver, la pretensión tampoco no es como abarcar todo, pero sí que un poco la esencia, ¿no? de estas mujeres, más que nada anónimas, ¿no? Porque se ha escrito mucho sobre grandes personajes de la historia que se han inspirado libros, novelas, pinturas, pero estas nos centramos más en las que han sido anónimas, en las que han estado ahí sosteniendo este sistema, en las que han estado ahí aguantando, resistiendo, ¿no? Pero no se las ha entrevistado, no se le ha escuchado su voz. El relato está sobre la base feminista, ¿no? de intentar entender y escuchar cómo ha venido siendo la historia, ¿no? En todo el planeta, a lo largo de los años, a lo largo de la historia, nos damos cuenta que siempre las mujeres siempre hemos estado sometidas a la tiranía heteropatriarcal, al dominio de los hombres, y lo que hacemos con la obra es intentar recordar esos momentos, el porqué de esos momentos y cómo esto romper esta repetición terrorífica a través del recordar y a través del estar juntas, del estar a tope todas juntas. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío, invita a flotar. Es la segunda vez que se va a poder ver en España la obra de la gran artista portuguesa Joana Vasconcelos. La Central Artística de Bueno, en Asturias, expone su homenaje a la tradición y a las mujeres que han marcado la historia de España en su lucha por la libertad. Sus obras dialogan con la instalación de la española Isabel Cuadrado, que conecta con la experiencia de lo que se siente, más allá de lo que simplemente se ve. Hemos hablado con Fernando Ribeiro, es comisario de la muestra y productor cultural del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa. Es una mujer que ha intentado hacer lo que otras mujeres han intentado también. Es alguien que ha tenido una carrera fulgurante en Portugal en el extranjero también, porque no ha tenido miedo de decir que es mujer. La obra con más visibilidad es un homenaje que Joana ha hecho a la Pasionaria. Es una obra que tiene una piel de claveles también, y también las venas que van a buscar energía y que va a pasar esa libertad para todos los lados. El diálogo que Isabel Cuadrado ha hecho con la obra de Joana es muy, muy interesante. Es una línea roja que hace un cuadrado en el suelo y tiene una abertura con felpudo que dice no pasar. Y es justamente esa osadía de pensar ¿por qué no pasamos? Invita a flotar. La hora extra. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
El Centro Dramático Nacional termina su temporada con Los gatos mueren como las personas, una obra escrita y dirigida por el británico Dan Jemet e inspirada en dos grandes artistas alemanes, Fassbinder y Heiner Müller. El montaje aborda la libertad sexual frente al poder, la violencia y la manipulación. Dani de la Fuente. Confesaba Heiner Müller en una entrevista que de niño había matado un gato. Cogió una soga, se subió a un árbol y lo ahorcó. Y comprobó que los gatos mueren como las personas. El dramaturgo escribió desde la Alemania del Este en 1980 Cuarteto, una obra inspirada en las amistades peligrosas sobre la crueldad inherente a la existencia humana. Como todas las relaciones se reducen en última instancia a luchas por la posesión y derrota del otro. I have a story with Babs and you have a story with her. My story doesn't touch your story, okay? Why don't you kill him? Y esto que escuchamos es un fragmento de la película Atención a esa prostituta tan querida, del cineasta y también dramaturgo Rainer Werner Fassbinder, que también retrató la Alemania de la posguerra, pero desde la parte occidental. Estas dos obras inspiran Los gatos mueren como las personas. Heiner Müller's play, famously he says that it's set in a salon sometime before the French Revolution and in a bunker after the Third World War. Las dos, explica Dan Jemet, comparten un espacio común. Cuarteto de Müller, una pareja encerrada en un búnker tras la Tercera Guerra Mundial, y la película de Fassbinder, el bar de un hotel en España, en el que un grupo de actores espera comenzar a rodar una película o, en este caso, a representar una obra. Aquí, en Los gatos, estamos en el vestíbulo de un teatro con un bar también. Both the film and the play are essentially about power. About the will to power. En esa espera y en ese tedio que se ve sacudida por las continuas crisis del director, se desarrollan las relaciones personales y profesionales de las que hablaba Müller. La obra reflexiona sobre la brutalidad respaldada por el poder, la violencia, el deseo, la manipulación y sociopatía, el aburrimiento, el imperialismo, la corrupción y la libertad sexual y creadora a partir de la corriente de destrucción generada por estas relaciones humanas. Un texto donde solo en lo artístico se encuentra la esperanza. Los gatos mueren como las personas es un espectáculo muy performativo a pesar del peso de la palabra. Dan Jemet subraya que el trabajo de estos dos artistas alemanes corrobora de muchas maneras la devastación y el caos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la psique humana, contextos de guerra y de posguerra, de caos que nos siguen sacudiendo hoy. Mientras Alemania estaba sumida en el caos y la devastación tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, los vencedores, se desarrollaron masivamente los barrios residenciales. Durante más de un siglo, la industria del entretenimiento nos ha vendido esa idílica idea de vida en casa grande, con jardín, piscina y coche en el garaje. ¿Quién no ha querido vivir alguna vez el sueño americano? Esta es la premisa de la que parte la exposición Suburbia, uno de los platos fuertes de la temporada en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que analiza sus orígenes, el contexto político y social y la forma en la que muchas familias han querido reproducir su propia versión en la periferia de las grandes ciudades, también desde una perspectiva de género. Pepa Blanes. ¿Quién no ha deseado alguna vez el sueño americano? Una casa grande, con jardín, piscina y un par de coches en el garaje. Un sitio tranquilo y seguro para vivir en familia, cerca de la naturaleza y con un vecindario amistoso. Me llamo Lester Burham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Esta es mi esposa, Caroline. ¿Se han fijado en que el mango de las tijeras de podar hace juego con sus zuecos? No es por casualidad. Cállate, ¿qué te pasa? Ese es nuestro vecino, Jim. Y ese su amante, Jim. La malcrías. Peque, no ladres. Adentro ahora mismo. Vamos. Mi hija Jane. Hija única. La aspiración de la casa en las afueras, con piscina, fue algo que la publicidad, las revistas y las ilustraciones de principios del siglo XIX iban inculcando en la población americana. Después llegaría la fotografía, la pintura y el cine para meternos entre ceja y ceja la ilusión de ser propietarios, de ascender de clase, más o menos, y de tener una casa. La casa unifamiliar como el modelo del estilo de vida americano, en contraposición contra la casa multifamiliar, la casa de alquiler y no digamos la vivienda pública, que empiezan a ver como modelos súper socialistas, ¿no? Prácticamente.
Philipp Engel es el comisario de Suburbia, una exposición en el CCBC, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que indaga en las connotaciones entre el arte, la arquitectura, el urbanismo, la política, la economía y la sociología sobre este concepto de la casa en las afueras, de la suburbia, de esos barrios residenciales tranquilos y aparentemente seguros. Las primeras comunidades cerradas en Estados Unidos fueron Lewin Park y Tuxedo Park, refugios de opulencia para las élites, un fenómeno que coincidió con la democratización del sueño americano. Primero el tranvía llevaba a los trabajadores a su hogar en las afueras, luego, en los años 20, fue el coche. Primero con el ferrocarril, luego aparece el tranvía, luego van apareciendo los automóviles y al final es el país de las autopistas, ¿no? Entonces, a partir de esto se vertebra un poco todo lo que es la formación de Suburbia. Se llama Suburbia construcción de un sueño americano porque sugiere la idea de que es un poco una construcción, ¿sabes? O sea, que no es una cosa que haya aparecido por así, sino por una serie de razones, ¿no? El auge del automóvil marcó un cambio radical, convirtiendo las carreteras en autopistas de libertad y propiciando el surgimiento de los suburbios motorizados. La explosión de esos suburbios se desencadenó sobre todo con el aumento de la población y la vuelta de los soldados tras la Segunda Guerra Mundial, que querían establecer sus hogares lejos de las abarrotadas y peligrosas ciudades. Así se desató la fiebre inmobiliaria. El constructor William Levitt construyó nada menos que 2.000 casas unifamiliares por año. ¿Sabes? Para convertir la nación en una sociedad de pequeños propietarios, donde los pequeños poderes públicos son reemplazados por los poderes privados de las comunidades de propietarios. La literatura se volcó explicando este periodo con elementos descriptivos, pero también con miradas críticas. John Updike, Richard Yates o John Cheever, con esa pieza que después tuvo adaptación al cine, que fue El nadador. Vamos a la ciudad, salimos de viaje. Peggy está con las maletas. Un día como hoy salís de viaje. Tengo que volver al trabajo. La muestra tiene también una mirada de género, pues las amas de casa fueron las depositarias de ese modelo. Así, mientras el hombre iba en coche a trabajar, ella se quedaba haciendo la comida y teniendo la casa lista y a punto. Toda una generación femenina que había conseguido conquistar el voto y la formación universitaria por derecho propio quedaba ahora relegada al papel de ama de casa, rodeada, eso sí, de electrodomésticos. Aquí tenemos un original del libro de Catherine Beecher, que era del feminismo, una apóstol del feminismo doméstico, ¿no? Que hablaba pues de que la mujer era el ángel del hogar y que tenía que ocuparse del hogar, y aquí diseñó como una cocina. Y entronca con el clasismo, pues esos barrios suburbiales llenos de luz y de clase media con aspiraciones eran tremendamente blancos. Los negros solo llegaban a aquellas casas que tenían poder adquisitivo y podían permitirse tener criados, como nos demostró el cineasta Douglas Sirk en el melodrama Imitación a la vida. ¡Qué manera de hablar tan graciosa! ¿Dónde lo has aprendido? Ha sido muy sencillo, señorita Laura. Lo aprendí de mi madre y ella de su amo antes de pasar a pertenecerle a usted. O lo vimos en Suburbicon, la película de George Clooney. Creo que el problema con todo este asunto de la integración es que al final todo acabará en una mezcla social. Y habrá... Bueno, creo que acabará habiendo matrimonios mixtos y... serán iguales que los blancos. Además del cine, la televisión con la sitcom también ha reivindicado este modelo de vida, hasta los últimos días con Los Simpson. ¿No le interesaría el sueño de toda ama de casa? ¡Oh, un vendedor! Solo eso me faltaba. Si convierte su hogar en una ultracasa 3000, jamás volverá a ocuparse de nada. El trabajo de Gregory Crewdson es uno de los que está presente en la muestra. Sus fotografías a modo de distopía de la familia y la casa en las afueras. O el de Angela Stransheim, que cogió fotos de un banco de imágenes de familias y casas idílicas para recomponerlas a su antojo. Son creaciones suyas totalmente, pero son totalmente posibles porque al final Suburbia siempre puede ser... En cualquier sitio del país te puedes encontrar con esto, ¿no? O sea, no hace falta que sea un sitio concreto. Con la crisis de 2008, derivada de las hipotecas subprime, se desestabilizó la noción de comunidad segura. Y ahí es donde entran las armas, como demuestran las fotos de Bill Owens o los cuadros del sevillano Alberto Ortega. Toda su obra es pintar Suburbia de noche. Y lo que hace es que tiene miniaturas y lo que hace pues se va componiendo su propio paisaje, ¿no? El sueño de vivir en una casa con piscina sigue muy vivo hoy y se ha exportado por todo el mundo. La exposición muestra también el impacto de este modelo altamente insostenible basado en continuos desplazamientos en coche en urbanizaciones que han surgido en Barcelona o en Madrid, que hoy en día están en pleno debate. Una de las pianistas españolas
españolas más reconocidas. Hoy acabamos con la música de Judith Jauregui, que acaba de publicar nuevo trabajo en el que interpreta los conciertos del noruego Edvard Grieg y Manuel de Falla. Homeland, un homenaje a los orígenes. Con ella ha hablado Javier Gregori. La pianista Judith Jauregui dio su primer recital con solo 11 años. Ahora está a punto de cumplir los 40 y se ha convertido ya en una de las pianistas españolas sin duda con mayor proyección internacional. Y los melómanos destacan su sensibilidad y su gran poder de comunicación, sobre todo en las actuaciones de Judith Jauregui en directo, una actividad que la ha llevado por todo el mundo y que ella misma aprecia de forma especial. Yo creo que la música siempre va a existir y el directo siempre va a ser necesario, porque esa energía, sea antes o después, a lo largo de tu vida la vas a buscar. Y creo, o igual soy demasiado optimista, pero quiero creer que cuanta más sociedad frenética, cuanto más tecnología, cuanto más pantalla, más vamos a buscar esos momentos. Judith Jauregui acaba de publicar su 7º álbum, que lleva por título Homeland, y en él interpreta los extraordinarios conciertos para piano que han compuesto dos de los compositores que más trabajaron para colocar en el mapa musical de este planeta a sus respectivas patrias, de ahí el título, Edvard Grieg en Noruega y Manuel de Falla en España, del que recupera precisamente sus célebres Noches en los Jardines de España. Patria es un concepto muy amplio artístico, es la patria puede ser el lugar de nacimiento como aquellos hogares emocionales y físicos también que vamos construyendo y que vamos habitando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y por la patria se ha luchado, se ha versado, se la ha anhelado, se la ha soñado. La patria ha sido fuente de inspiración de grandísimos artistas. En sus anteriores grabaciones discográficas, la donostiarra Judith Jauregui ha recuperado la figura de Clara Schumann, pero también ha dedicado una especial atención a compositores españoles como el también pianista Frédéric Mompou. Y ahora, con su nuevo álbum, Homeland, Judith Jauregui volverá a recorrer el mundo dando conciertos en patrias tan musicales como Polonia o Alemania. Nos despedimos. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha vuelto a estar al frente de la realización, y a todos los que cada semana nos escucháis al otro lado. Adiós. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.